La oscuridad es algo que a veces causa temor. Es frecuente en los niños. Los niños a veces le tienen miedo a la oscuridad. Algunos no pueden dormir si está oscuro y piden que se les prenda la luz, y eso los tranquiliza. Entonces no es extraño, no es algo inusual que a los niños les dé miedo a la oscuridad. Pero lo que sí es sorprendente es que haya hombres que le tienen miedo a la oscuridad. Y aquí en estos pasajes que hemos estado leyendo y estudiando, Marcos, hay este tipo de hombres que temen la luz, hombres que aman la oscuridad, hombres que están en la oscuridad y no quieren ver, hombres que fueron cegados por el príncipe de este mundo y no pueden ver la luz, no pueden ver el resplandor de Cristo. Y eso sigue siendo real y verdadero todo el tiempo. Ahora, en nuestro tiempo, también hay ese temor a la luz, hay esa ceguera, hay esa aversión a la luz también. Pues vamos a leer Marcos 15, los versículos 33 a 37. Dice la palabra de Dios: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajar. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Vamos a orar. Señor, antes que nada te damos gracias por tu obra, por la obra de Cristo allí en la cruz, que dio su vida. Lo increíble, lo impensable sucedió en la cruz, cuando Cristo, cuando Dios hecho hombre expiró, murió. Hubo un tiempo de oscuridad y te pedimos, Señor, tu Espíritu, que derrames tu Espíritu y tu presencia entre nosotros, para que la oscuridad sea quitada de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos ver plenamente a Cristo sufriendo por nosotros en nuestro lugar, y que podamos entender todo lo que eso significa y lo que logró para nosotros, inmerecedores de tanta gracia, de tanto amor, de tanta bondad de parte de Dios nuestro Padre, de Cristo nuestro Salvador y del Espíritu Santo nuestro Consolador. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, aplica la palabra
a todos los que le están oyendo para que traigas salvación, traigas entendimiento y obres con todo tu poder y tu gracia entre nosotros. Y que esto sea solamente para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como habíamos estado viendo la semana pasada, la narración de Marcos nos informa que en la hora tercera, son las 9 de la mañana, según nuestra manera de contar el tiempo, Jesús fue crucificado. Llegaron los soldados con Jesús al lugar de la ejecución, el Gólgota, le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo quiso beber y lo crucificaron, lo clavaron en la cruz. Se acostumbraba que durante el trayecto hacia este lugar el condenado llevara colgado en el cuello un cartel con la acusación de la que fue encontrado culpable y que era la causa de su condena a muerte. El letrero decía: el rey de los judíos. Ese letrero fue colocado en la parte más alta de la cruz, en 3 idiomas, a la vista de todos. Para el gobernador romano, Poncio Pilato, era una burla que demostraba su desprecio hacia los judíos, como si les dijera: aquí está su rey, desnudo, humillado, crucificado por los romanos. Ese día se ejecutaron 2 guerreros más. Era una parte de la burla no crucificar a Jesús aparte, sino entre 2 criminales, 2 ladrones, haciéndolo igual a ellos. El rey de los judíos recibió, se puede decir, el honor, el lugar de honor al centro, y cada uno fue crucificado a un lado. Muy pocas veces Marcos termina señalando el cumplimiento de una profecía, pero ahora lo hizo diciendo: y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inimigos. El rey impotente manifiesta ser un rey potente, ya que sufre por su propia voluntad y cumple así las escrituras. La forma en que sufrió y murió sirve para un propósito: llevar nuestros delitos a juicio delante de Dios. Después de la burla romana siguió la de los que presenciaban la ejecución y de los que pasaban por ese lugar que era muy transitado. Ellos gritaban palabras de admiración fingida. Ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Invocaban el poder divino de Jesús para que lo utilizara. De esa manera lo provocaban, lo hacían queriendo demostrar que no tenía poder. También los principales sacerdotes y los escribas se burlaban del que estaba crucificado al hablar entre ellos mismos: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ellos fueron los que tomaron la iniciativa de entregar a Jesús para que fuera condenado por la envidia que le tenían. Reconocen que Jesús ha hecho milagros,
ha hecho su obra, a otros salvó, pero le niegan el poder salvarse a sí mismo, no sabiendo que el no poder salvarse a sí mismo es justamente para poder salvar a otros. Ellos inadvertidamente mencionan los títulos a que tenía derecho Jesús: el Mesías, el Cristo o el Rey de Israel. Sabían que debían creer que Jesús era el Mesías. Él se los había dicho claramente varias veces y de muchas maneras. Pero ahora ellos fingen que quieren creer, pero con una condición: que Él descienda de la cruz. Con una actitud triunfante piensan que han acabado con Jesús. También los que estaban crucificados con Él lo insultaban. Marcos quiere hacer notar que Jesús recibió burla de todos los sectores, aún de sus compañeros en la cruz. Jesús se encontró sin apoyo de nadie, abandonado por todos. Así se transformó en nuestro Salvador. Y hay unas tinieblas que son el signo de la ira de Dios. En el versículo 33 de nuestro pasaje: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas había estado Jesús en la cruz, y todavía pasarían 3 horas más antes de que Él expirara. La hora sexta son las 12 del día para nosotros. El mediodía es cuando el sol brilla con mayor intensidad. Y entonces ocurrió algo extraordinario, algo asombroso para lo que no hay una explicación. Lucas dice que el sol se oscureció. Marcos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Se ha tratado de explicar este fenómeno diciendo que ocurrió un eclipse de sol. Que un eclipse se produce cuando la luna oculta el sol. La luna se interpone entre un observador que está en la tierra y tapa la luz solar para ese observador. Y literalmente lo que sucede es que el día se transforma en noche, se oscurece así como si fuera noche. Esto ocurre solo en una franja de la tierra, en donde la luna hace una sombra completa. Fuera de esa franja, el eclipse es parcial y la tierra no se oscurece totalmente. Un eclipse total solamente puede pasar durante la luna nueva. Esa sombra que vemos en la luna, que va disminuyendo y luego creciendo, es la tierra que está haciendo sombra de la luz del sol, y eso pasa al revés. Pasa en la luna nueva, cuando la luna está también más cercana a la tierra y alcanza a cubrir pues toda la luz del sol. Dura solamente unos pocos minutos de esa oscuridad completa, porque lo más que puede durar son 7 minutos. Ese día de la crucifixión era el día de la Pascua, el 14 del mes. El calendario judío es un calendario lunar, en el que el mes empieza con la luna nueva, y a la mitad la luna está llena, está completa. Ahí no podía ocurrir un eclipse astronómicamente hablando. Y además duró
3 horas y cubrió toda la tierra, de acuerdo a los testimonios del Evangelio. Hay un historiador romano llamado Flegonte, que en uno de sus escritos hace mención a un eclipse extraordinario y a un terremoto que ocurrió en ese tiempo. Las tinieblas sobre toda la tierra puede ser que se refieran solamente a la región de Judea y no a todo el planeta Tierra, como suele usarse en las escrituras el término mundo, tierra. No se usa siempre, quiere decir todo el mundo, sino el mundo conocido, una parte, pero no deja de ser un fenómeno sin explicación posible. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero, es la intervención directa de Dios. Estaba ahí una muchedumbre pidiendo una señal al Mesías que descendiera de la cruz para que pudieran creer. La señal que recibieron fue muy diferente a la señal que esperaban. Era una señal que debía causar temor. Pero ninguna señal, aunque hubiera sido la que ellos pedían y Jesús hubiera bajado de la cruz, hubiera cambiado su incredulidad. Los milagros no cambian la incredulidad. Los milagros no hacen creer a nadie. Todo lo que habían visto y oído no los había conmovido. Ni Cristo crucificado, tampoco lo haría la oscuridad que estaban presenciando. Esta oscuridad era el cumplimiento de una profecía que indicaba el juicio contra Israel, un juicio que estaba cerca. Estaba anunciando la destrucción de la ciudad de Jerusalén unos pocos años después. Y hay varias profecías, varios profetas que anuncian esa oscuridad justamente antes del juicio. Uno de ellos, vamos a leer la profecía de Amós 8:9. Amós estaba anunciando juicio sobre Israel, un juicio que se había llevado ya antes. Y dice Amós en este versículo: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Hasta ese momento, mientras Jesús era azotado, humillado por los soldados, coronado de espinas, burlado, escupido y clavado en una cruz, el Padre se había mantenido al margen. Pero en estos versículos vino al Calvario, y no vino con misericordia, vino con justicia y con juicio, lo que es de temer. Viene con la ira y la justicia que debía ser puesta sobre el pueblo pecador, pero viene para ponerla sobre su Hijo. En ese tiempo la crucifixión era algo común, pero la manera en que Jesucristo murió no lo fue. La razón por la que murió no fue común. ¿Y quién era el que estaba en la cruz? Es algo inconcebible. Hay algo que es único y no es la crucifixión. Es lo que está alrededor de esa crucifixión. Los criminales son crucificados porque son criminales, por sus delitos
son castigados por sus crímenes. Aquí, un inocente que ningún crimen cometió es castigado en lugar de los verdaderos culpables. Y lo más sorprendente es que es el Hijo de Dios que voluntariamente y en obediencia a su Padre tomó el lugar de personas que lo aborrecían y que se declararon sus enemigos. Eran también su pueblo, judíos y gentiles, que debían reconocerlo como su Salvador, como así lo hizo uno de los ladrones que estaba crucificado a su lado. Sustituir a alguien que está sufriendo se considera algo noble, y mucho más hacerlo al costo de sufrir uno mismo. Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de Dios, del libro de Jehová, si de esta manera el pueblo de Israel era perdonado por el pecado de haber hecho un becerro de oro. Esta es una figura de intercesor, alguien que se ofrece como sustituto. El principio de sustitución se enseña varias veces, de muchas maneras en la Biblia. Dios mismo lo aplicó y lo enseñó en los sacrificios, en todos los sacrificios que se hacían. Abraham ofreció en sacrificio un cordero provisto por Dios en lugar de su hijo. Dios perdonó a Isaac proveyendo una víctima para el sacrificio en lugar de Isaac. En el Calvario Él también proveyó la víctima. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo estaba tomando el lugar de su pueblo para ser castigado por el pecado de ellos. Cada pecado era castigado en Él para que su pueblo fuera perdonado. Los que estaban presenciando la crucifixión no entendían que el Padre estaba juzgando al Hijo por el pecado del pueblo de Cristo. El Padre era el que lo estaba castigando. Como dice Isaías, Él quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y por eso Dios el Padre estaba presente en el monte Calvario. Al mediodía, el momento más luminoso del día, Dios el Padre bloqueó totalmente la luz del sol, de manera que hubo una gran oscuridad en la tierra. De la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Estaba enviando una señal que los judíos reconocerían. Seguramente este hecho de una oscuridad repentina causó temor, angustia y miedo. Ellos estaban celebrando la Pascua, recordando que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Vamos a Éxodo 10 un momento. Y la novena plaga fueron las tinieblas. En esa ocasión duraron 3 días y fueron
el antecedente inmediato de la muerte de los primogénitos, el último juicio. Vamos a leer en Éxodo 10 los versículos 21 a 23. Dice estos versículos: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpa. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta oscuridad fue parcial, dice, en la tierra de Egipto, y por eso se cree que esta oscuridad, el día de la Pascua, fue nada más en Judea. Esas tinieblas expresaban la oscuridad espiritual que envolvían a Jesús en la cruz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Las tinieblas y la oscuridad son símbolos de la separación de Dios. Las tinieblas de afuera son una expresión que Jesús usó para referirse al infierno. Dijo que los hijos del reino, hablando de los judíos que se creían herederos de Abraham y de David, se creían hijos del reino por herencia, serían echados a esas tinieblas y vendrían otros, como un centurión que creyó en Cristo, confió en Él, que era un gentil por estar en el reino de Dios. No era por nacionalidad ni por herencia, era por fe. Y ahí en Mateo 8 está este pasaje que habla del centurión, pero en los versículos 11 y 12 Jesús les dijo a los judíos: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que vino a este mundo, dice Juan al principio de su evangelio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los escribas, los sacerdotes y el pueblo judío en general habían rechazado la luz. Se habían negado a creer el evangelio que estaban viendo delante de sus ojos. Estaban viendo a Cristo crucificado, como estaba profetizado cientos de años antes, y seguían negándose a creer. Dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículos 18 a 21, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En la Pascua original, los primogénitos de cada familia debían morir como representantes de toda la familia. En realidad, todos debían morir, todos eran culpables, todos eran pecadores, pero el primogénito era el representante. El primogénito debía ser redimido, aún de los judíos, como un recordatorio de que el Cordero Pascual fue sacrificado en lugar de ellos. Vamos a regresar a Éxodo, pero al capítulo 13. Vamos a leer los versículos 13 a 16. Que dicen: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Egipto es una figura del mundo, y la esclavitud ahí una figura de la esclavitud del pecado. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, pero es el primogénito. Dice que es el primogénito de muchos hermanos, y Él al mismo tiempo es el Cordero. La sangre del Cordero allí en Egipto, en esa primera Pascua, puesta en la puerta de cada casa, era la señal de que el Cordero había sido sacrificado en lugar del primogénito, para que el primogénito no fuera muerto esa noche. En la oscuridad de la noche, el ángel pasaría y daría muerte al primogénito de las casas donde no hubiera la sangre del Cordero. Ese sería el juicio con que castigaría el pecado de Faraón y del pueblo egipcio. Pero era solamente una representación del juicio venidero, el juicio final. Pero primero la oscuridad y después el juicio, la muerte eterna y el infierno. Los únicos primogénitos que se salvaron fueron aquellos cuyas familias habían ofrecido a ese cordero sin mancha, y la sangre del cordero debía ser rociada después de haber sido derramada. Debe haber una aplicación
una apropiación individual de esa provisión divina. Y Dios tenía que ver la sangre, el ángel tenía que ver la sangre para no ejecutar su juicio. Debía estar ahí arriba de la puerta de la casa antes de que pasara de largo y salvara a esa familia. De esa manera, cada familia rescatada por Dios fue comprada al precio de la sangre del Cordero. Toda su vida le pertenecía a Él, y eso es lo mismo para nosotros. La sangre de Cristo debe estar sobre nosotros, debe estar cubriendo nuestros pecados, borrando nuestros pecados. Mientras Cristo era crucificado en la cruz, muriendo, los corderos estaban siendo sacrificados en el templo. En el Calvario, el Padre estaba presente. Dios mismo estaba juzgando el pecado del pueblo que había sido puesto sobre el Hijo. Fue cargado de la culpabilidad de ellos. Hasta ese momento, Jesús había sido abandonado por los hombres, pero todavía podía decir: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dice en el Evangelio de Juan 16:32. Pero al entrar dentro de esas densas tinieblas que cubrieron el Gólgota, el Hijo estuvo completamente solo, abandonado por Dios mismo. Jesús fue desamparado por su Padre. Las tinieblas lo separaron de Él. Era un momento solemne. Dios estaba juzgando y castigando el pecado. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado es la causa de la separación inmediata de Dios. Esa es la muerte espiritual. Cuando Cristo cargó con la culpa de nuestros pecados en la cruz, Dios se separó de Él, se apartó de su Hijo, y entonces el Hijo quedó expuesto a la ira y a los juicios divinos. Dice Isaías 59:2. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las tinieblas nos muestran la profunda gravedad del pecado a los ojos de Dios. El pecado nos separa, hace una división, un muro entre Dios y nosotros. Y entonces quedamos sin su protección, expuestos a sus juicios y a su ira, para no oír. No puede oír, no escucha nuestro clamor. Dios no puede simplemente perdonar como hacemos nosotros. Su santidad no puede ser pasada por alto. Expresa su santidad sin consumirnos y su amor
sin pasar por alto nuestros pecados de la única manera posible, sacrificándose Él mismo por nosotros, tomando nuestro lugar. Dios es el juez y la víctima al mismo tiempo. En esta ocasión, el Padre no detuvo la mano del que iba a ejecutar a su hijo, no detuvo su mano, así como detuvo la de Abraham, para que no matara a su hijo. Nos salva en Cristo de sus propios juicios. Las tinieblas son como el silencio del Padre. Jesús está en la cruz, pero Dios no interviene, no responde, no oye. Se acabó el tiempo de esperar algún milagro. Muy poco ha hablado Jesús, pero ahora grita. La agonía que estaba sufriendo fue tal que rompió el silencio que había guardado. Un grito de angustia en el versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era ya la tercera hora de oscuridad, y desde las tinieblas y desde el fondo de su corazón brotó ese grito de desamparo de Jesús. Clamó de tal manera que Marcos lo escribe en el idioma original, en el idioma que lo pronunció Jesús, y después lo traduce. Jesús estaba citando el Salmo 22, en el que David siente que Dios no responde. No se dice nada de lo que pasó en esas 3 horas. Lo que sabemos es que Jesús sufrió agonías indescriptibles. Estaba sufriendo nuestros dolores, pero no solamente nuestros dolores terrenales, estaba sufriendo nuestros dolores eternos, nuestro infierno, separado de Dios. El Padre abandonó a su Hijo. Esto no significa que lo dejó de amar. Nunca el Padre dejó de amar a su Hijo, ni por un momento. Tampoco significa que el Hijo por algún instante haya dejado de confiar en el Padre. Al contrario, lo siguió llamando Dios mío, Dios mío. Y por esa misma razón sabemos que Dios lo amó igual que siempre. Es como un padre cuyo hijo pequeño, allí en Israel en esa época, enferma de lepra, y con todo el dolor de su corazón debía separarse de él. Eso estaba en la ley. No tenía más remedio. Debía entregarlo al cuidado de otros leprosos, a otro lugar, fuera de la ciudad. No podía permanecer con él. El hijo se preguntaba por qué y no podía entenderlo. Experimentaba una profunda angustia. El padre lo tenía que dejar, pero su amor no cambiaba nunca lo dejaba de amar. Así ocurrió con nuestro mediador. Su alma anhela a su Padre y lo llama Dios mío, pero no hay respuesta. En el Salmo 22, versículos 1 y 2, podemos leer:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Ese era el mayor temor de Cristo, que anticipó en el huerto de Getsemaní, de ahí su agonía en ese lugar. Aún más que todos los sufrimientos físicos que iba a experimentar, estaba totalmente solo, abandonado, angustiado. Solamente unas horas antes les había dicho a sus discípulos lo que ya habíamos comentado en Juan 16:32: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y ahora el Padre no le responde, sino que lo dejó en mano de sus enemigos. Hay que recordar otra vez los malos tratos y sufrimientos que Jesús había soportado esa misma noche, y su Padre no lo oía. Por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su Dios y Padre no lo habría abandonado y dejado en manos de sus adversarios si no fuera necesario. Pero era necesario para que pudiera sufrir en toda plenitud el castigo por los pecados de su pueblo. Una persona en el infierno estaría en una oscuridad eterna. Estaría en un lugar como el que describió Jesús, un lugar donde sería el lloro y el crujir de dientes, un horno de fuego, totalmente aislado, solo, abandonado por todos y abandonado por Dios, fuera de toda gracia. Se acabó cualquier asomo de gracia. Ya no habría la gracia común, esa gracia que hace llevadera la vida aún para los incrédulos. Estaría experimentando la ira de Dios por toda la eternidad. Esa ira es el rechazo y la reprobación de Dios del pecado y del mal. Sería para siempre, y sería por sus pecados, por los pecados de los que no se arrepintió, y entonces debe pagar. La sangre del Cordero no estaba sobre él. Dios no la pudo ver. Y cuando llegó este juicio, cuando llegó esta oscuridad, ya no hay marcha atrás. No tiene solución. Dice Ezequiel 24:14. Hablando de este juicio último. Yo, Jehová, he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Para que el pueblo fuera salvado de ese destino trágico, Dios mismo estuvo dispuesto a sufrir el castigo que les correspondía a ellos. En el desamparo de su Hijo vemos el amor de Dios hacia pecadores indignos. El Salmo explica que para que el pueblo tuviera el auxilio de parte de Dios,
de sus aflicciones, el Hijo tuvo que ser desamparado. Regresando al Salmo 22, en los versículos 4 a 8, podemos leer que sigue ese clamor. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Dios, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. En la cruz, Jesús se identificó con el grito angustiado de un mundo atormentado por la ausencia de Dios, e hizo suyo ese clamor. Lo asumió el tormento y todo el desamparo de la humanidad perdida y en tinieblas, para que pudieran disfrutar la luz de la presencia de Dios. A eso vino, a iluminar al mundo perdido. Saben que es entregado en manos de pecadores que lo odian. Está cargando lo más difícil, la culpa de nuestra vida pecaminosa. Él absorbió la ira de Dios para que no llegara a nosotros. La absorbió. Es como si estamos ante un pelotón que nos debe ejecutar, nos debe fusilar como el castigo por nuestros crímenes, y cuando se oye la orden de que se dispare, la orden de fuego, Cristo se interpone y recibe en su corazón las balas que eran para nosotros. Nos salvó, pero le costó la vida. Llevó nuestro castigo, llevó nuestro infierno, nuestra oscuridad, nuestra separación de Dios. Para llevarnos, Él puso su vida. ¿Cómo puso su vida? Dice en el versículo 35: y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Jesús pronunció con voz muy fuerte las palabras del Salmo 22. Dice Marcos que clamó a gran voz. Aunque no todos reconocieran esas palabras como el cumplimiento de una profecía, muchos lo hicieron. Sobre todo los escribas, los fariseos y los sacerdotes que estaban familiarizados con las escrituras. En ese tiempo no había capítulos ni versículos, y se citaba una porción para saber a qué se estaban refiriendo. Y al menos los que sabían arameo reconocieron que estaba citando este salmo. Lo que describe el versículo es una más de las burlas de sus enemigos, que quisieron hacer creer a otros que Jesús clamaba pidiendo la ayuda de Elías, aprovechando la semejanza de las palabras en el arameo. Ellos sabían que Elías vendría antes que el Mesías, así que se estaban burlando de Jesús, como si en sus aspiraciones mesiánicas estuviera reclamando la presencia de su heraldo
para que descendiera del cielo y los rescatara, para demostrar que verdaderamente Jesús era el Mesías esperado. El versículo 36, y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajar. Recordamos que al principio de la crucifixión los soldados le habían ofrecido vino a Jesús mezclado con mirra, pero él lo rechazó porque había escogido estar plenamente consciente de todo el sufrimiento. Pero 6 horas después de estar colgado en la cruz, en el calor del día, del mediodía, Jesús gritó: tengo sed, para que la escritura se cumpliera, dice Juan en su evangelio. Fue entonces que le ofrecieron un vino agriado, echado un poco a perder. También se puede considerar que era vinagre, y que a veces se usaba como para calmar la sed. Dice que uno de ellos tomó una caña. Jesús estaba arriba en la cruz para alcanzar, mojó una esponja en vinagre y se la dio a beber. Mientras otros decían: veamos si Elías viene a librar. Era el cumplimiento exacto de otra profecía, pero esta del Salmo 69. En los versículos 20 y 21 también está escrito en este salmo: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Dice el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos no dice lo que dijo Jesús con esa gran voz. Por Lucas sabemos que clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, dice en otro evangelio. Él había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. No fue la muerte la que se acercó a él, sino fue él mismo el que salió al encuentro de la muerte. Puso su vida porque para eso había venido, para dar su vida en rescate por muchos. Estos eventos pueden ser los más importantes para ti. La muerte de nuestro Salvador, la oscuridad de la ira de Dios, el abandono de alguien como si estuviera en el infierno, y cómo Cristo dio su propia vida. Arrepentirte y creer en este Evangelio es la única respuesta apropiada. Ríndete a Cristo y adóralo. ¿Cómo puedes seguir amando tu pecado más que a Él? Cuando ves lo que pasó en el Calvario, ¿cómo puedes continuar con tu vida de pecado como si nada hubiera pasado? Pero no es por temor a la oscuridad
ni siquiera por temor al infierno. Lo que te debe conmover es el amor de Cristo. Ninguno de sus enemigos vino nunca por temor. Ninguno vino tampoco por los milagros que hizo. Cristo los atrajo con cuerdas de amor, demostrando que vino a poner su vida en lugar de ellos. No veas tu maldad, ve el amor de Cristo y confía solo en Él. A veces puedes sentir que estás en la oscuridad espiritual, que Dios no te escucha, que tu pecado no ha sido perdonado, que tu pecado no puede ser perdonado, y sientes desesperación y angustia. Pero mira, Cristo usó las palabras de David y por eso sabemos que Él nos acompaña en ese sentimiento. Él sintió eso, sintió el abandono de Dios que tú puedes sentir a veces. Así se sintió en la cruz. Si te sientes abandonado hasta por Dios, así lo sintió Cristo. Debes ver hacia la cruz y no en tus sentimientos para ver cómo te considera Dios. Cristo tomó tu lugar si has creído en Él. Y porque Cristo usó esas palabras de David en el sentido más profundo que pueden tener, entonces vemos que Dios ha hecho todo para que nosotros nunca tengamos que decir esas palabras con ese mismo sentir. Es cierto que a veces nos sentimos así, sentimos que hemos sido abandonados o que estamos bajo la ira de Dios, pero la muerte de Cristo en nuestro lugar garantiza que no pasará más allá que de ser un sentimiento. Experimentamos algunas de las emociones que ya experimentó Cristo en la cruz, pero nunca conoceremos la realidad del infierno. Las horas de oscuridad acabarán. Cristo las llevó y solo hay luz por delante.